En ocasiones la gente oye hablar de un concepto que de pronto puede resultar confuso en determinadas circunstancias. Es el relativo a las recompensas dentro de la sociedad conyugal. ¿Qué es eso de que entre la sociedad conyugal y los cónyuges o entre los cónyuges y la sociedad conyugal deben reconocerse unas recompensas? Al respecto, digamos lo siguiente. En atención a la forma como está estructurado el activo de la sociedad conyugal y el pasivo de la sociedad conyugal según la ley, así como en atención a la forma tan particular que tiene su administración, donde cada uno de los esposos hace realmente lo que considera durante la vigencia de la misma, suele pasar, o no es extraño, que al finalizar la sociedad conyugal se hayan presentado movimientos patrimoniales que pueden afectar o bien a los cónyuges o bien al haber de la sociedad conyugal. Esos movimientos patrimoniales en ocasiones aparentemente no tienen una justificación, lo que produciría entonces en favor de la una o de los otros enriquecimientos o empobrecimientos sin que tengan una causa justificada. Para evitar esas situaciones anómalas, al momento de la liquidación entonces se puede aplicar las recompensas, que es lo que vamos a citar en este momento. O sea, ¿qué son las recompensas? Un mecanismo a través del cual la ley busca que al momento de liquidar la sociedad conyugal se restablezcan los desequilibrios en favor de los esposos o de la sociedad conyugal que hubieran podido darse durante la vigencia de la misma. Como ya lo enunciamos de alguna manera, hay dos clases fundamentales de recompensas: a favor de los cónyuges y en contra de la sociedad conyugal, o en contra de los cónyuges y a favor de la sociedad conyugal. Dentro de las primeras, o sea, a favor de los cónyuges y en contra de la sociedad conyugal, ¿cuáles son los hechos más comunes? Pensemos, por ejemplo, cuando al momento del matrimonio uno de los esposos aporta bienes muebles. Por ejemplo, si un esposo al momento del matrimonio tenía unas acciones, esas acciones por el hecho del matrimonio y por tratarse de muebles ingresan a la sociedad conyugal. ¿Qué le costó a la sociedad conyugal adquirir esas acciones? Nada. Por lo que, al contrario, al cónyuge sí se le produjo un detrimento porque eran suyas y pasaron a ser bienes sociales. De tal manera que cuando se liquide la sociedad conyugal, el cónyuge que hizo el aporte de esas acciones tendrá derecho a que se le reconozca el valor que tenían esas acciones. Otro ejemplo sería el caso también de los bienes muebles que se reciben durante la vigencia de la sociedad conyugal a título gratuito. Si a uno de los esposos, por ejemplo, en la sucesión de sus padres, le adjudican un vehículo, ese vehículo ingresa a la sociedad conyugal no le costó nada, pero entonces al momento de la liquidación tendrá que reconocerse al esposo beneficiario de esa adjudicación el valor del vehículo. El caso contrario, o sea, recompensas en contra de los cónyuges y a favor de la sociedad conyugal. ¿Cuál es el caso más típico o los casos más típicos? Cuando al momento del matrimonio, por ejemplo, uno de los esposos tenía una deuda que es pagada después del matrimonio con recursos de la sociedad conyugal. O cuando, por ejemplo, en un bien propio se construye o se hacen mejoras. Si uno de los esposos al momento del matrimonio es dueño de un lote donde no hay nada y luego después del matrimonio en ese lote se construye algo, como entre la construcción del lote se genera una unidad, pues el dueño del lote pasará a ser dueño de las mejoras. Pero como no le costaron nada, sino que esas mejoras se hicieron con recursos de la sociedad conyugal, al momento de la liquidación, entonces ese cónyuge que se vio beneficiado deberá reconocerle a la sociedad conyugal el valor que invirtió en esas mejoras. En conclusión, entonces, las recompensas son un mecanismo a través del cual al momento de la liquidación, porque es cuando se hacen exigibles, o sea, después de disuelta la sociedad conyugal y cuando se está haciendo la repartición, o sea, en la liquidación, se reconocerán esas recompensas, que pueden ser, como ya lo dijimos, a favor de los cónyuges y en contra de la sociedad conyugal, o en contra de los cónyuges y a favor de la sociedad conyugal. Esperamos haber llevado luces sobre este tema que, como lo dijimos al inicio, puede resultar de interés para quienes se encuentren en proceso de liquidación de su sociedad conyugal.